cambia esta relación y hay más volumen sanguíneo a nivel venoso. La relación 85% cambia, ¿no? Entonces es una relación 90% venas, 10% arterias. Esta disminución de la relación con aumento de la relación venosa produce una disminución del volumen circulante efectivo a la final, ¿no? Es decir, la misma fisiopatología. Y a nivel renal se interpreta igual como déficit de sodio, déficit de agua. Lo que hace el riñón como respuesta es retención de sodio y agua y aumento del líquido extracelular, es decir, la presencia del edema. Y así nos explicamos la presencia del edema en la cirrosis. ¿Qué pasa en la sepsis? En la sepsis hay componentes tóxicos, enterobacterias, y hay una reacción inflamatoria, citoquinas, lo que produce una dilatación de todo el sistema arterial y una caída de las resistencias vasculares. Hay una dilatación de los capilares y hay poco volumen que haga el llenado de estos capilares. Por lo tanto, hay una disminución del volumen circulante efectivo, lo que produce finalmente un, una disminución de la entrada de sodio a nivel renal y la consecuente retención de sodio y agua. En la insuficiencia renal aguda, uno entendería que básicamente hay un déficit de agua en forma directa. Un sangrado, por ejemplo, la persona se lesiona una arteria y sangra, ¿no? Entonces es una disminución directa del volumen circulante efectivo, lo cual a nivel renal se interpreta como deshidratación y retención de sodio y agua. Y en cambio, ¿qué pasa en la insuficiencia renal crónica? Ahí es lo contrario. No hay riñón, no hay función renal, por lo tanto, no hay eliminación del agua corporal total. Y hay una sobrecarga, hay una hipervolemia. Ya vamos a ver el término hipervolemia, a qué se refiere. Esta hipervolemia aumenta el llenado capilar, el llenado vascular y el arterial. Hay edema, porque simplemente no hay función renal, no se elimina sodio ni agua. Hay un aumento del volumen plasmético, incluso puede haber falla cardíaca por exceso de volumen y todo esto con aumento del volumen circulante efectivo. Entonces ustedes ven que este término de volumen circulante efectivo, entenderlo como tal, está dentro de la fisiopatología de múltiples condiciones, falla cardíaca, cirrosis, sepsis, falla renal aguda y falla renal crónica. Entonces, ¿qué es hipervolemia? Hipervolemia es un estado patológico del, del ser humano por falla renal básicamente. La hipervolemia la produce el riñón por falta de depuración de agua, ocasionando que se acumule agua en todos los espacios, ¿no? En el líquido intracelular, el aumento del agua produce aumento de la turgencia muscular. La mayor parte del agua a nivel del espacio intracelular está a nivel muscular. El músculo tiene un componente muy importante, cerca del 80%, 80-85% del espacio intracelular es el músculo, ¿sí? A nivel intersticial, la hipervolemia se presenta con el signo de Fogg y vamos a enseñarles cómo estimar la cantidad de líquido que tiene una persona en exceso de su peso.
En las arterias, la hipervolemia produce hipertensión por el aumento del volumen circulante efectivo. Y en las venas produce distensión venosa, ingurgitación yugular, sobre todo, o reflejo hepatoyugular. La distribución normal del agua en todos estos espacios se le conoce con el término de euvolemia. El aumento del líquido, hipervolemia, ¿no? Y la disminución ocasionada por algún tipo de deshidratación se le conoce con el término de hipovolemia. Es importante la historia clínica en la hipovolemia porque siempre hay un antecedente de diarrea, quemadura, pérdida de líquido, uso de diuréticos en la hipovolemia. En la hipervolemia, lo básico es el examen físico, ¿no? La toma de la presión arterial. Bueno, también en hipovolemia hay hipotensión, ya vamos a revisar, pero es importante que ustedes hagan el diagnóstico de un estado de hipervolemia en pacientes con problemas renales. Si tienen alguna pregunta, me ponen acá en el chat, por favor. Ya, entonces, hipervolemia e hipovolemia. ¿Qué tan peligrosa puede llegar a ser la hipervolemia en un recién nacido? Mm, mm, La hipervolemia en un recién nacido. ¿Al respecto de qué, por ejemplo? De que un recién nacido ya nace con falla renal. La hipervolemia se acompaña a problemas renales, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, un paciente tiene un niño recién nacido que tiene sufrimiento fetal, por ejemplo, ya, y a consecuencia del sufrimiento fetal hace falla renal, ya, falla renal aguda. El niño desarrolla hipervolemia, ¿no? Nace con hipervolemia. Otro estado que podría presentarse al nacer es el síndrome nefrótico congénito. Se le llama síndrome nefrótico de origen finlandés porque es un término acuñado por unas eh, lesiones moleculares en la barrera de filtración. Toda hipervolemia es peligrosa, ya sea en niños, en adultos, en ancianos, toda hipervolemia es peligrosa. La hipervolemia produce hipertensión. La hipertensión tiene una cadena de lesiones, ¿no? Hipertrofia del ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca con dilatación, finalmente insuficiencia cardíaca descompensada, edema de pulmón, toda una cadena que aumenta el riesgo de fallecer en un paciente con falla renal. Entonces, en un niño es muy peligroso, sobre todo si tiene falla renal, porque el niño que está con hipervolemia probablemente tiene falla renal. Nosotros, o las personas que no tienen falla renal, no desarrollamos hipervolemia, porque la excreción de agua es igual a la ingesta. Si una persona ingiere 7 litros de agua, orinará 7 litros de agua para mantener la euvolemia. Si ingiere 15 litros, orina los 15 litros, ¿no? Se dice que hay un límite, hasta 20 litros, ¿no? Que es una cantidad en la cual ya se rompe la fisiología normal y empieza a presentarse hiponatremia dilucional por tanto exceso de agua. Pero el riñón tiene una capacidad de aclaramiento de agua, ¿no? Hasta 20 litros al día. Entonces, en el contexto en el que se presenta la hipervolemia en un recién nacido es en el contexto de sufrimiento fetal y falla renal, y es muy peligroso. Es decir, todo tipo de hipervolemia es peligrosa.
¿Ya? Entonces tenemos los términos de hipervolemia, mucha agua, hipovolemia, déficit de agua. El déficit de agua secundario a un deficiente consumo de sodio, de sal. Hay casos de personas que no consumen sodio, ¿no? O un déficit de consumo de agua. Hay personas que no consumen agua, tienen una alteración de la sensación de la sed, sobre todo en pacientes geriátricos no sienten sed, o una pérdida sanguínea. Esto lo que hace es disminución del volumen circulante efectivo, como les comentaba, ¿no? ¿Y qué es lo que hace en forma secundaria? Se disminuye la tensión arterial, la presión de pulso, que es la diferencia entre la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica. Esa es la presión de pulso. Hay una hipotensión ortostática con una caída de la presión de más de 10 milímetros cuando el paciente está acostado y se sienta, ¿no? No debe disminuir más de 10 milímetros la presión sistólica. Si es que esto ocurre, hay una hipotensión postural, ¿no? Y taquicardia con aumento de más de 10 latidos de la frecuencia basal. Eh, en los niños hay otros datos importantes, por ejemplo, el signo del pliegue de la piel, ¿no? En los adultos no se puede ver eso. A veces, el tema de examinar las mucosas en adultos no tienen muy buena sensibilidad porque o bien tienen lesiones asociadas secundarias, como Sjögren, por ejemplo, de que da lengua seca, o no se refleja tanto el estado de hidratación con la humedad de la boca. Entonces no es un buen signo, pero siempre es importante revisar la boca, ¿no? En los extremos se observan resequedad de la piel y mucosas. Pero sobre todo la presión. La presión tienen que ustedes acostumbrarse a tomar, ¿no? Esto a veces uno lo ve tan sencillo y deja en manos de auxiliares de servicios de salud la toma de la presión, ¿no? Los auxiliares de servicios de salud eh, toman sin metodología y dejan escapar problemas de hipotensión, hipertensión, que eso les toca a ustedes como médicos investigar, ¿no? Si algún auxiliar les dice la presión está en 120/80, ojo, nunca una presión es así tan exacta, 120/80, ¿no? Ahí duden. Siempre la presión arterial no tiene signos cerrados, no es 120, ¿no? Puede ser 118, 74, 116, 76, o sea, hay una variación. Si les dicen 120/80 es una alarma roja, ¿no? Que probablemente la presión no está bien tomada. ¿Qué pasa cuando disminuye el volumen circulante efectivo? Perdón. Hay un aumento de las catecolaminas, lo cual produce un aumento del gasto cardíaco y una disminución de las resistencias periféricas. Perdón, un aumento de las resistencias periféricas. Con el objetivo de justamente aumentar el volumen arterial. Si uno disminuye una resistencia, produce una estenosis y esto produce un aumento de la presión vascular a nivel capilar. La disminución del volumen circulante efectivo también produce un aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un aumento de la actividad, lo cual
a nivel renal produce retención de sodio y consecuentemente retención de agua. Y también tiene un efecto no osmótico de liberación de la hormona antidiurética. Es un efecto no osmótico. Una pregunta dice, el, ¿puede el riñón volverse insuficiente si una persona ingiere cantidades abundantes de agua? No, no se puede volver insuficiente el riñón. Puede darle hiponatremia. El riñón puede eh, no concentrar la suficiente, no alcanzar a depurar la suficiente cantidad de agua, ¿no? Como le decía, el límite teórico es 20 litros de agua al día. Hay personas que toman bastante agua, ¿no? Pero no presentan hiponatremia. Hay personas que no toman agua todo el día, pero el riñón en sí no se afecta. El que se afecta es el paciente. Si un paciente tiene falla renal, por ejemplo, si tiene una insuficiencia renal y tiene una depuración baja de 40 mililitros por minuto, si él toma líquidos, va a tener hipervolemia, porque su riñón ya es insuficiente por su enfermedad. Pero no es que la hipervolemia dañe el riñón. Lo que sí, el riñón contribuye a la hipervolemia. Y finalmente el paciente tiene falla cardíaca, insuficiencia cardíaca. Pero la hipervolemia en sí no deteriora la función renal. Pero no es recomendable que un paciente con falla renal tome abundantes cantidades de líquido, porque justamente eso es lo que se trata de evitar. Por el contrario, el aumento del volumen circulante efectivo produce reacciones fisiológicas, ¿no? Como dice la compañera, me tomo 18 litros de agua de contado, ¿no? ¿Qué me va a pasar? Va a haber una respuesta fisiológica. Primero, a nivel de aurícula, la aurícula derecha está en contacto con el sistema volumétrico abdominal y torácico, porque la aurícula derecha recibe el volumen de la caja torácica mediante la vena cava, ¿cierto? Y directamente esta presión se transmite a la aurícula derecha. Entonces es un sistema de expansión. Cuando la aurícula derecha se dilata, se libera el péptido natriurético auricular, que es un poderoso, un potente diurético. Entonces es una respuesta a la hipervolemia, ¿no? Y el segundo, baja la producción de renina a nivel renal. Entonces, con la disminución de la producción de renina, hay un efecto de natriuresis. Se pierde sodio, se pierde agua y se aumenta la diuresis. ¿Cómo vamos a estimar el exceso de agua? Ustedes ya conocen la fobia, cómo se hace en el examen físico, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, entonces, más o menos a unos 20 centímetros de la rodilla, en la zona pretibial, van a producir un aplastamiento, se tiene que aplastar durante aproximadamente 30, 30 segundos hasta
observar esta huella, ¿no? La famosa huella de la fobia. Por cada 2 milímetros de fobia, de depresión, ustedes le van a calificar como una cruz. Entonces ahí hay que hacer una relación, ¿no? Coger un, un centímetro y ver la profundidad en relación a su dedito, ¿no? Hay que hacer una relación con el dedo para estimar. Esta es una estimación, no es algo exacto, ¿no? Pero si obviamente un paciente tiene ascitis, tiene anasarca, tiene un gran componente de edema, va a tener 4 cruces de fobia, ¿no? Entonces ustedes tienen que estimar. Por cada una cruz o 2 milímetros de fobia, el exceso de agua es aproximadamente 3 litros. Por ejemplo, si un paciente tiene 68 kilos, ¿ya? 68 kilos, tiene una fobia de 4 milímetros, 4 milímetros, ¿cuál será su peso seco? Entonces aquí yo estoy acuñando un nuevo término que se llama peso seco. Espero que se den cuenta qué significa peso seco. ¿Cuál será el peso seco de este paciente? Aquí pónganme en el chat, por favor, la respuesta. Ya. A ver, 56. ¿Por qué dijiste 56 kilos? 62. ¿Por qué 60? Ya. Entonces, yo tengo una persona con 68 kilos, ¿no es cierto? Y una fobia de 2 cruces. 68 menos 6 litros, ¿no es cierto? Son 62 kilos. El peso seco es el peso que un paciente tuviese si estuviera en euvolemia. Ese es el concepto de peso seco, ¿no? Se utiliza bastante nefrología para estimar cuánto líquido le voy a quitar a un paciente. Por ejemplo, si llega un paciente con insuficiencia renal que no tiene función renal, tiene 68 kilos y está con 4 milímetros de fobia, su peso seco aproximado es de 62 kilos, ¿no? ¿Ya? Hay algunas condiciones clínicas, no solamente el peso, para el diagnóstico del peso seco, ¿no? Es la presión arterial. Por ejemplo, si ya en la siguiente diálisis el paciente viene, se va con 62, supongamos que yo le saqué los 6 litros de agua, ¿no? Y el paciente todavía se fue con edema, pero ahora ya regresa con 62 kilos y regresa con 2 milímetros de fobia, ¿no? ¿Cuál sería su nuevo peso estimado en este paciente? Ya, 59, ¿no? 59, ¿no? Supongamos que este paciente de 59 kilos se cuida bastantísimo, no toma agua, no hace nada, ¿no? Y llega con sus mismos 59 kilos en la próxima diálisis. Pero llega con una presión de 160 sobre 92. ¿Ya? No está con, no está con líquido aparente en la fobia, con fobia, con el examen.
¿Podríamos decir que este paciente está en su peso seco o todavía está con hipervolemia? ¿Qué opinan ustedes? Ya. Como les comentaba, sí, todavía tiene hipervolemia. Como les comentaba anteriormente, la hipervolemia tiene no solamente el edema celular, ¿no? Tiene otros componentes. Tiene hipertensión, tiene distensión venosa, ingurgitación yugular, ¿cierto? El que más nos ayuda a afinar el peso seco de un paciente es la hipertensión. Y hay un concepto muy interesante que peso seco es aquella persona que estando en un tratamiento de diálisis llega con presión menor a 130/80 en su siguiente diálisis, ¿no? Llega con una presión menor de 130/80, uno puede decir que el paciente está en su peso seco, ¿sí? No está hipervolémico. Entonces, de esta forma, ustedes pueden, no sé si alguien de ustedes tiene fobia ahorita. La fobia es patológico, no hay, si todo se analiza ahorita, no debe haber fobia, ¿no? Eso no existe. La persona que tiene fobia tiene algún problema de hipervolemia y hay que chequear, hay que revisar por qué tiene esta hipervolemia. Estoy con mi agüita de salud. ¿Cómo se regula el agua corporal total? ¿Cómo creen que se regule? El, el peso seco es un diagnóstico clínico que se le da a los pacientes con insuficiencia renal que se hacen diálisis. Debido a que esos pacientes no tienen diálisis, no tienen función renal, el médico es quien controla el agua corporal total. Tiene que estimar un peso del paciente que tendría si no tuviera falla renal, ¿no? Entonces, utilizamos la fobia como referencia mayor para ir quitando el exceso de agua. Ya cuando el exceso de agua mayor se ha ido quitando, por cada dos cruces, por cada una cruz o 2 milímetros de fobia, equivale a 3 litros de agua corporal total en exceso. Cuando esto ya se ha quitado, nos ayuda la hipertensión. La hipertensión es un marcador de hipervolemia. Eso es como nota informativa nada más, ¿no? Es sobre la pregunta que me hace la compañera Erika Arias, ¿no? De cómo obtener el peso seco. Muy bien, ¿y cómo es que regulamos el agua corporal total? Es- El agua se regula con la ingesta de agua y electrolitos en cantidades adecuadas. Perfecto. El agua se regula con la sed. No hay explicación más sencilla que esa, ¿no? Y ya vamos a ver qué es la sed. Es un estímulo fisiológico en respuesta de la osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad? Es la concentración de los solutos que tienen capacidad osmolar en la sangre, ¿no? ¿Cuáles son estos solutos? Son el sodio, el potasio, la glucosa y la urea. Estos son los solutos que tienen un componente osmolar. ¿Qué es un soluto que tiene componente osmolar? Es aquel que es capaz de atraer agua a través de una membrana, ¿no? Una membrana fisiológica, en este caso. ¿Ya?
Entonces, esta formulita de la osmolaridad, por favor, tomen papelito y lápiz, acerquen, repitan. Vamos a aprender la fórmula de la osmolaridad. Es el 2 por el sodio, 2 veces sodio, más el potasio, más la glucosa dividido para 18, más la urea dividido para 6. 2 por sodio más potasio, más glucosa para 18, más urea para 6, ¿no? La unidad de la osmolaridad son miliosmoles por kilogramo de agua, por kilogramo, ¿no? La mayoría de fórmulas, que es la unidad muy grande, miliosmoles por kilogramo de H2O, ¿no? Simplemente le ponen miliosmoles por kilo y se supone que es por kilo de agua, ¿no? Por kilo de agua. Es decir, por cada litro de agua o por cada kilo de agua, la concentración de osmoles debe ser entre 280 a 289. Esto también aprende. 280 a 289. 280 a 289. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿no? Si tenemos un sodio de 135 mil equivalentes por litro, un potasio de 4, la glucosa de este paciente está en 72, la urea está en 48, vamos a hacer el cálculo de la osmolaridad. Saquen su calculadora y hacer el cálculo, ¿no? Mientras tanto, se aprenden, por favor, la fórmula de la osmolaridad. 2 por sodio más potasio más glucosa para 18 más urea para 6. Esta fórmula, por favor, apréndanse, no se van a olvidar nunca, les va a servir en la residencia, en todo lugar que vayan, la fórmula de la osmolaridad. ¿Ya? Entonces, la osmolaridad normal es de 280 a 289. 280 a 289. Ahora le voy a preguntar, Lady Daniela Rodríguez Boom, fórmula de la osmolaridad. Por favor, prenda su micrófono. ¿Ya me escucha, doctor? Sí, A ver, bueno, primero multiplicábamos 2, que era una constante, por el sodio, esto más el potasio, más la glucosa sobre 18, más la urea sobre 6. ya. Ahora, de toda la osmolaridad, ¿cuál es el componente que le da mayor peso a la osmolaridad? ¿A mí mismo? Doctor, ¿Cuál, cuál de estos pregunto componentes? a mí mismo. Sí, Tal vez la glucosa. la glucosa no. ¿Cuánto está? Glucosa para 18, ¿cuánto es? Si es 72 para 18, ¿cuánto es? 4. 4. El componente y la osmolaridad de total es 289, me dijeron. Entonces, 4 de 289 es muy poquito. No es el componente mayor. El componente mayor En ese es caso el el sodio. sodio. A ver, saque la osmolaridad solo del sodio y divida para la osmolaridad total. Ahí vamos a sacar cuál es la osmolaridad dada por el sodio, en este caso, ¿no? La osmolaridad dada por el sodio se le conoce con el término de tonicidad.
la tonicidad. Es un concepto importante porque en base a la tonicidad hay concentraciones hipertónicas, isotónicas e hipotónicas. ¿Qué significa? Que tienen igual concentración que el sodio sérico, la isotónica, ¿no? Hay soluciones hipertónicas que tienen mayor concentración que el sodio sérico y hay soluciones hipotónicas que no tienen sodio. Entonces, la osmolaridad dada por el sodio se le conoce con el término de tonicidad dentro de la osmolaridad. ¿Ya? Entonces, Emmanuel dice el 94% está representada por el sodio, ¿ya? Entonces, la tonicidad, el 94% se debe al sodio, perdón, se debe al la sodio. Si no, no expliqué la curva todavía, solo me regresé. Ahorita estábamos explicando qué es tonicidad, es la osmolaridad dada por el sodio. Y en base a esto hay soluciones isotónicas, como la solución salina, hay soluciones hipertónicas, como la solución al 3%, solución hipertónica al 4,5%, y las soluciones hipotónicas que no tienen sodio, como la dextrosa en agua. Ya se aprendieron la fórmula de las molaridades que les voy a tomar. Según, ya. ¿Cómo se controla la sed? ¿No? Hay un umbral de la sed. En la primera línea, es un gráfico compuesto, tiene tres ordenadas, es decir, tres líneas verticales y tiene una abscisa, ¿no? La primera ordenada es la osmolaridad plasmática, ¿no? Aquí ustedes ven 280, 284, 85, 288. ¿Ya? Cuando la osmolaridad, la normal es de 280 a 289. Eso es lo normal, ¿no? Cuando la osmolaridad empieza a subir por cualquiera de estos factores, ¿cuáles son los factores que hacen subir la osmolaridad? Estos, ¿no? La ingesta de sodio, de potasio, de glucosa y de urea. La urea viene de la carne. Glucosa viene de los alimentos que tienen glucosa, dulce. El sodio es, ustedes conocen bien el cloruro de sodio, ¿no? ¿Cuáles son los componentes? Cualquier ingesta de estos componentes, sodio, potasio, glucosa, urea, hace cambiar la osmolaridad sérica. Lo que produce que esta osmolaridad sérica que va en aumento haga prender el umbral de la sed, ¿no? A partir del 288 miliosmoles por kilogramo de agua, la persona empieza a sentir sed. Y con esta sensación de sed, ¿qué es lo que hace el paciente? Toma líquido. Y al tomar líquido, disminuye la, la osmolaridad de la sangre, ¿no? Un segundo mecanismo es la liberación de la ABP, la hormona antidiurética. Mientras mayor osmolaridad se presente, la liberación de la hormona antidiurética, la vasopresina, la ADH, es mayor, ¿no? Hasta, esto está en picogramos por mililitro. Entonces, ustedes ven, prácticamente en 280 hay una supresión de la hormona antidiurética. No hay presencia de hormona antidiurética. Pero ya en 288 miliosmoles, ya la hormona antidiurética, ya la concentración ya está en 4 picogramos por mililitro. Cuando la osmolaridad está en 300, hay una expresión máxima de la hormona antidiurética, 10 picogramos por mililitro.
La siguiente línea representa la osmolaridad en la orina. La osmolaridad urinaria va desde un rango habitualmente no hay cero, no hay osmolaridad urinaria. Va entre un rango entre 100 y 1200 milismoles por kilogramo de agua. A diferencia de la osmolaridad sérica, va en un rango de 270 a 300, ¿no? La osmolaridad urinaria va en un rango de 100 a 1200. El ser humano puede concentrar la orina hasta 1200 milismoles por kilogramo de agua. Es una orina muy negra que tiene una muy alta concentración de solutos y muy poco volumen. Y entonces ven el gráfico del volumen urinario, ¿no? El volumen urinario con 1200 milismoles, que es lo máximo que puede concentrar la orina en los seres humanos, con una diuresis muy cercana a cero, pero hay diuresis, ¿no? En cambio, cuando hay un estado de hidratación normal o un estado de hiperhidratación, por ejemplo, aquí este caso, ¿no? Eliminación de 34 litros de agua, con 34 litros de agua la osmolaridad está en cero, la vasopresina está en cero y la osmolaridad está en 280, ¿no? Este límite teórico de 24, perdón, 22, 24 litros, no es 34, yo dije 34, me equivoqué, 24, corrijo, ¿no? Que es el volumen máximo fisiológico que un paciente podría eliminar agua sin modificar su osmolaridad sérica. A partir de ello puede haber una caída de la osmolaridad por hiponatremia. Entonces, este es el gráfico de la relación entre la osmolaridad plasmática, en la que yo les quería explicar, el umbral de la sed, que se desencadena a partir de 287 a 294 miliosmoles. Después de esto ya se pierde hasta la sed, ¿no? Por la lesión grave de deshidratación. Aquí les hablé de la capacidad de concentración urinaria. Mientras más esté cercano a cero, la orina más se parece al agua, se hace transparente, ¿no? Cuando la densidad está en 200, se hace eh, un tono amarillo muy, muy claro. En 600 se hace un tono amarillo más marcado. Entre 800 y 1000 ya es un tono anaranjado oscuro, como té. Y entre 1000 y 1200 el tono es del color negro de la Coca-Cola, ¿no? Así de intenso es la orina y el volumen urinario va disminuyendo. ¿Qué pasa con la hormona antidiurética o la vasopresina? Son sinónimos. La vasopresina se forma en las neuronas circunventriculares alrededor del ventrículo, ¿no? Se produce en el hipotálamo y se guarda en la hipófisis posterior, de donde se libera ante el estímulo de la sed. En esta zona, alrededor del ventrículo, hay receptores capaces de sensar los cambios de la osmolaridad y liberar la hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética, les comentaba en el gráfico anterior, la hormona antidiurética, en condiciones de normovolemia, tiene concentraciones menores a 4 picogramos por mililitro y cuando hay deshidratación, hay una liberación
de hasta más de 6 picogramos por mililitro. A veces hay 10, 12, 20. La hormona antidiurética actúa a nivel renal, actúa en el túbulo colector. Este es el segmento que controla la eliminación final de agua en el túbulo colector cortical. ¿Cómo hace este control? A nivel de las células principales, en el túbulo colector, se encuentran unas vesículas internas en la célula, ¿no? Estas vesículas se les conoce con el término de acuaporinas. En la cara basal, donde está cercano al torrente sanguíneo, la hormona antidiurética se encuentra con su receptor. Este receptor desencadena un proceso metabólico mediante el aumento de AMP cíclico. Este AMP cíclico con un sistema de proteínquinasa A ocasiona que estas vesículas migren hacia la pared luminal, la membrana apical. Y estos son los famosos puentes de agua. Se instala un puente de agua. Debido a que la osmolaridad a este nivel es muy alta, a nivel medular interno, la osmolaridad está dada por la urea, el sistema de contraflujo produce que esta médula tenga una osmolaridad muy intensa de 1200 miliosmoles por kilogramo de agua. Entonces, al existir un puente entre las arterias y este espacio que está con una osmolaridad muy alta, se produce un paso del agua, ¿no? Una recaptura del agua, haciendo un efecto de antidiuresis. Y de esa forma se evita la pérdida de líquido. ¿Qué pasa en la diabetes insípida, ¿no? Cuando hay un trauma de cráneo, por ejemplo? Las células neuronales dejan de formar la hormona antidiurética y por lo tanto no hay la hormona antidiurética. El paciente presenta una poliuria por la ausencia de esta hormona antidiurética. Sin embargo, la más frecuente no es la de origen neurológico, sino la diabetes insípida nefrogénica, en el cual no hay un reconocimiento del receptor B2 y por lo tanto no hay un proceso metabólico para que se expresen las acuaporinas, ¿no? Diabetes insípida de origen nefrogénico es la presencia de poliuria ante la ausencia de hormona antidiurética. Y de esa forma es como se controla el estado de hidratación mediante la liberación de la hormona antidiurética. No sé si hasta aquí tienen una pregunta. Bien. Me piden repetir el mecanismo de reabsorción del agua, ¿no? A través de la hormona antidiurética.
Este mecanismo se produce aquí, en esta zona de la médula renal, en la zona interna, en el túbulo colector medular. Este túbulo está conformado con células intercaladas y células principales. A nivel de las células principales, existe un receptor vasolateral denominado receptor B1 de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética que ante un estímulo de deshidratación se libera en el plasma y llega hasta el receptor, el cual desencadena un proceso metabólico vía de AMP cíclico que hace que estos microtúbulos migren y se externalicen a nivel de la membrana apical y se forman unos puentes de agua. El agua pasa a través de estos puentes y se reabsorbe. El agua que se iba a eliminar a nivel de vía urinaria por el túbulo colector, a través de estos puentes se vuelve a reabsorber a nivel de la médula. Y una vez que están en la médula, nuevamente el agua ingresa a nivel vascular, ¿sí? Con estos puentes denominados los puentes de aquaporina. Muy bien, vamos a continuar. Hasta aquí la primera parte de la clase. Y vamos ahora a hablar de los electrolitos. Hemos hablado del agua, cómo son los componentes, cómo se hace la ingesta, la eliminación. Vamos a hablar del sodio sérico. El valor normal del sodio sérico es de 135 a 145 milimoles por litro o mil equivalentes por litro. Un sodio menor a 135, tenemos el diagnóstico de una hiponatremia, ¿no? Entonces, una hiponatremia tiene que ser clasificada de acuerdo al volumen, del paciente, al estado de volemia del paciente. Entonces, nosotros ya aprendimos a hacer el diagnóstico de hipovolemia, por ejemplo. ¿Qué es hipovolemia? Es el déficit de agua. El déficit de agua que se presenta en cualquier estado de deshidratación. Entonces, hay una clasificación de hiponatremia hipovolémica, hiponatremia euvolémica, hiponatremia hipervolémica. Y finalmente la pseudo hiponatremia, ¿no? Son cuatro estados que podemos clasificar las alteraciones del déficit de sodio. Hiponatremia hipovolémica es el estado en el cual, además de existir déficit de sodio menor a 135, hay un déficit de volumen. En el examen físico de una hipovolemia ustedes tienen presión baja. A ver, voy a regresar a la diapositiva donde había la hipovolemia, ¿no? Hipovolemia, ¿no? Ahí tenemos presión baja, taquicardia y sobre todo el antecedente. El antecedente es muy importante. En la historia clínica hay siempre un antecedente de uso de diuréticos, por ejemplo, o un accidente con pérdida sanguínea. Siempre hay algo, una quemadura, alguna una pérdida gastrointestinal, deshidratación, diarrea, algún proceso que produce pérdida de volumen. Entonces es importante el antecedente.
En la hiponatremia hipovolémica tenemos un subgrupo, ¿no? Tenemos las que se dan por pérdidas renales. Por ejemplo, si un paciente toma diuréticos, especialmente la clortalidona, un diurético de uso crónico para el tratamiento de la hipertensión. Se produce una pérdida de sodio, pero es una pérdida dada por el diurético en sí. La enfermedad de Addison, que vamos a hablar un poquito más adelante, que es una insuficiencia suprarrenal, de una parte, no es de toda la glándula, sino es de una parte específica de la glándula suprarrenal y que tiene algunos componentes que llaman la atención, por ejemplo, el vitiligo y la hiperpigmentación de la piel, ¿no? Además de otras lesiones que ya se ven en el laboratorio, ¿no? Hay un grupo que está dentro, acuñado con el término de nefropatía perdedora de sal o tubulopatías perdedoras de sal. Son un grupo de condiciones, algunas genéticas, otras adquiridas. Por ejemplo, ahí está el síndrome de Bartter, está el síndrome de Gitterman, está el pseudo hipoaldosteronismo y están unas causas secundarias como síndrome de Sjögren, síndrome de Kearns-Sayre, la sarcoidosis, el uso de drogas, ¿no? ¿Qué es lo que hacen a nivel tubular? Es aumento de la pérdida del sodio por una alteración de los canales por los cuales se eliminan el sodio, por ejemplo, el síndrome de Gitterman, ¿no? O por alteraciones, alteraciones en las cuales eh, hay contratransporte del sodio. ¿Ya? Entonces, en este grupo están las tubulopatías perdedoras de sal. Dentro de este grupo de pérdidas renales, también están las que se llaman por diuresis osmótica, ¿no? Por el aumento de los otros componentes que dan la osmolaridad y que tienen un arrastre a través de una pared capilar, ¿no? Una pared, ¿no? Como es la glucosa y la urea, ¿no? Por ejemplo, un paciente diabético que tiene un, un estado hiperosmolar va a tener valores muy altos de glucosa y por lo tanto va a tener una diuresis osmótica, lo cual va a causar una hipovolemia y adicionalmente una hiponatremia secundaria, ¿sí? Y el caso de los pacientes que tienen niveles muy altos de urea, pacientes que toman urea, pacientes que tienen una ingesta alta de urea, el tratamiento de urea es parte de tratamiento de hiponatremia y ya vamos a revisar. Estas son las causas renales que pueden explicar una hiponatremia hipovolémica, ¿no? En donde el líquido extracelular está depletado, es decir, no hay edema. Cuando ustedes oigan líquido extracelular, piensen en edema, ¿no? Entonces hay un líquido extracelular depletado en donde la pérdida de sodio es mayor que la pérdida de agua. La hiponatremia es un poco más fácil entender la hiponatremia hipovolémica, ¿no? Porque es una pérdida no renal, por ejemplo, en un estado de alteración gastrointestinal, náusea, vómito, diarrea, o una sudoración muy intensa, un ejercicio muy intenso. Todo esto produce una deshidratación y pérdida de sodio. O pérdidas en un tercer espacio cuando hay quemaduras, cuando hay obstrucción intestinal o en una pancreatitis en donde el secuestro de líquido a nivel de abdomen
es mayor, incluso es un criterio, los criterios de Ranson, de severidad de la pancreatitis, ¿no? Es un proceso en donde se liberan enzimas pancreáticas, y esto produce inflamación abdominal y retención de líquidos. Estos son casos de hiponatremia hipovolémica, con pérdidas no renales. Y tenemos el otro caso de hiponatremia en donde hay hipervolémica, ¿no? Hay un exceso de líquido extracelular. Como les digo, cuando piensen en líquido extracelular, tengan siempre la palabra edema presente, ¿no? Exceso de líquido extracelular con edema, en donde hay más retención que agua, que retención de sodio, y eso se produce básicamente en 4 contextos. En la insuficiencia cardíaca, es el primer contexto, les hablaba que la falla cardíaca produce una disminución del gasto cardíaco, lo que a nivel renal se interpreta como deshidratación, ¿no? Al recibir un flujo plasmático muy bajo, el riñón en compensación retiene sodio, retiene agua y se presenta con edema. El otro caso es el síndrome nefrótico. Los pacientes con síndrome nefrótico cruzan con hiponatremia hipervolémica, ¿no? Ahí ven ustedes, este paciente debe tener unas 4 cruces de hipervolemia, ¿no? Por lo menos unos 12 litros de exceso de agua corporal. En el caso de la insuficiencia renal crónica, esta es una condición. El 95% de hipertensión en los pacientes con insuficiencia renal crónica se explican por la hipervolemia, ¿no? Solamente un 5% se explica por otras causas, hipertensión renovascular, hipercortisolismo, otras causas, ¿no? Pero es un 5%, pero el 95% es por la hipervolemia. El paciente se presenta en un estado edematoso y es el médico quien es el encargado de velar por el peso seco del paciente. Es el que semana a semana analiza y dice: usted se está quedando con edema, vamos a quitarle un poco más de líquido, ¿no? Porque el paciente no tiene riñones, no tiene función renal. Y la última es la cirrosis. Entonces tenemos insuficiencia renal, síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca y la cirrosis, ¿no? En la cirrosis, como les comentaba, hay una vasodilatación del sistema esplácnico, hay una disminución del volumen circulante efectivo, no porque haya déficit de agua, sino porque la mayor cantidad de volumen está en las venas y no en las arterias, y esto produce una interpretación como deshidratación a nivel renal, es la misma interpretación con retención de sodio, agua y la presencia de edema, hipernatremia, hiponatremia, hipervolemia. Hiponatremia euvolémica, en donde el líquido extracelular es normal, no hay edema. Esto se presenta por el famoso síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Sí, secreción inadecuada de hormona antidiurética. Sí, en español, ¿no? En inglés es CIAD, es lo mismo, secreción inadecuada de AHD, secreción anti ADH, ¿no? CIAD, CIAD en inglés, ¿no? Hay múltiples causas de la secreción inadecuada de hormona antidiurética, ¿no? Toda patología que curse con hipoxemia, ¿no? Tenemos la neumonía, la foto de la izquierda, ¿no? El enfisema pulmonar por hábito tabáquico y la tuberculosis, que son enfermedades
que desencadenan la secreción inadecuada de hormona antidiurética, ¿no? La secreción de la hormona en condiciones en donde no hay deshidratación. Por lo tanto, se produce una compensación eliminando el volumen, pero a nivel de sodio hay una hiponatremia o euvolemia. Este famoso síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética también está ocasionada por tumores. Los más frecuentes, el tumor de pulmón de células pequeñas, los tumores de cabeza y cuello, aquí tenemos el ejemplo del tumor de cuello, linfoma, tenemos tumores cerebrales. Entonces, los tumores causan secreción inadecuada de hormona antidiurética. Vayan haciendo memoria. ¿Qué les dije primero? Les dije causas de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Problemas pulmonares, ¿no? Les dije neumonía, había la fotito de la neumonía, el enfisema pulmonar y de la tuberculosis. Todas cursadas con hipoxemia. Las segundas causas, tumores de cabeza y cuello, tumor de células pequeñas pulmonares, tumor de cuello y de cabeza, ¿no? Seguimos con causas de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Los antipsicóticos, el uso de antipsicóticos, el uso de AINES y el uso de antidepresivos, medicamentos, todos estos causan secreción inadecuada de hormona antidiurética con hiponatremia euvolémica. No hay edema en estos pacientes. Enfermedades neurológicas como evento cerebral, ya sea hemorrágico o isquémico, ¿no? Trauma de cráneo y psicosis aguda. La psicosis aguda a veces se diagnostica con la presencia de todos estos síntomas, ¿no? Y estos signos, ¿no? Generalmente se necesitan 4 de estos criterios para hacer el diagnóstico de psicosis aguda, ¿no? Disminución de la atención o de la concentración, disminución del interés y motivación, un humor depresivo, alteraciones del sueño, ansiedad, que es el signo más claro, aislamiento social, confabulación, suspicacia, desconfianza, deterioro del rol funcional, en los estudios, en el trabajo e irritabilidad. Ese es el diagnóstico de psicosis aguda. Pero cualquiera de estas lesiones cerebrales puede dar un bloqueo en la producción de hormona antidiurética. Perdón, una producción, una secreción, una liberación de la hormona antidiurética, ¿no? Dando la secreción inadecuada de hormona antidiurética. Las condiciones de dolor crónico también producen secreción inadecuada de hormona antidiurética. El uso de opioides, cualquier tipo de opioides, y el estrés, sobre todo el estrés ocasionado por la cirugía, el estrés quirúrgico, no del médico, sino del paciente sometido a una cirugía. El estrés quirúrgico. Causas de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que producen una hiponatremia con volumen normal, ¿no? Y el hipotiroidismo, como tal, en forma independiente, puede producir una hiponatremia euvolémica. Entonces, cuando uno analiza a un paciente,
tiene dos causas finalmente de hiponatremia euvolémica. La primera, todo lo que ocasiona la secreción inadecuada de hormona antidiurética, y la segunda, el hipotiroidismo. Los datos de hipotiroidismo, aumento de peso, puede existir bocio, hay una disminución del metabolismo, bradicardia, eh, irritabilidad, problemas en piel y faneras, estreñimiento y sobre todo la TSH se dispara, se eleva mucho, ¿no? Entonces en el hipotiroidismo requerimos hacer estudios, cambios en la piel, en las mucosas, puede existir, resequedad de mucosas, acompañantes a la hiponatremia. Cualquiera que sea la causa de hiponatremia, los síntomas confluyen en grupos. Todos los síntomas se exacerban si existe una hipoxemia. Es decir, si concomitantemente hay un problema pulmonar, todos los síntomas se exacerban, ¿no? Tenemos los síntomas leves, entre 130 y 135 mil equivalentes de sodio. Tenemos la cefalea, déficit de atención, alteración de la memoria, irritabilidad, trastornos en la marcha, inestabilidad, tendencia a caídas y depresión. Se parece mucho la sintomatología de la hiponatremia con la sintomatología de la intoxicación por etanol. Muy, o sea, casi indistinguibles, ¿no? Solamente en la una se mide etanol en sangre, está positivo, en la otra está el sodio bajo. Casi son indistinguibles. Con síntomas moderados puede haber náusea, vómito, confusión, desorientación y bradipsiquia. Los síntomas moderados generalmente se presentan cuando el sodio está entre 120 y 130 mil equivalentes. Como ustedes ven aquí en la gráfica, en la tabla. Y los síntomas graves, cuando el paciente presenta estupor, convulsiones, depresión respiratoria y coma. Como ustedes ven, esto es indistinguible de la intoxicación por etanol, ¿no? Que son entidades muy parecidas. Incluso un paciente con intoxicación por etanol debe ser medido siempre el sodio sérico. Y es importante el antecedente, ¿no? Estuvo tomando, está ido al servicio de emergencias por, por eventos asociados al consumo de alcohol. Es importante porque puede estar solapada la hiponatremia por la intoxicación por etanol y al contrario, la intoxicación por etanol puede estar solapado por la hiponatremia. Tener cuidado en eso. Dentro de los estudios de laboratorio siempre se tiene que chequear, por si acaso, la presencia de esta falla muy frecuente, que es la del sodio del brazo. ¿Qué significa este término? ¿No? Es un término igual acuñado, en donde si nosotros ponemos una infusión de una dextrosa en agua, ¿no? Es una infusión hipotónica. La dextrosa en agua tiene un sodio o no tiene sodio, por lo tanto es una solución hipotónica, ¿no? ¿Ya? Entonces, todo el sistema venoso se irriga con esta dextrosa en agua, ¿no? Y es posible que si uno toma una muestra en el pliegue del codo, en un segmento superior, lo que en verdad está tomando es el sodio del brazo que se ha diluido por la infusión hipotónica, ¿no? Entonces hay que chequear, estar bien seguros, revisar, acercarse a ver al paciente de dónde tomaron la muestra, ver en dónde está la infusión
y pedirle o rechequear, tomar un nuevo estudio de laboratorio para revisar, porque a veces es como dicen los residentes, no fue un laboratoriazo, es una falla no de laboratorio en sí, porque el laboratorio lo único que hace es medir la muestra que se le envía, ¿no? Sino es una falla en la técnica y puede ser explicada por varias formas. Entonces, el sodio del brazo hay que tener en cuenta como uno de los errores muy frecuentes en el diagnóstico de hiponatremia. ¿Qué hay que hacer? Chequear urea y electrolitos con el objetivo de obtener la osmolaridad sérica, ¿no? Entonces, como les comentaba, la osmolaridad sérica, lo normal es entre 280 hasta 285, hasta 289. Cuando es menos de 280, es una hiponatremia real. Y cuando es más de 285, es una pseudo hiponatremia. ¿Por qué? Porque está dado por los otros componentes, ¿no? Sobre todo por la glucosa. ¿Qué pasaría si la glucosa estuviera en 800, por ejemplo, ¿no? Un estado hiperosmolar, un estado hiperosmolar. Entonces, aquí el mayor componente ya no sería el sodio, sería la glucosa. Entonces, en los estados hiperosmolares puede haber un estado de pseudo hiponatremia. Incluso hay fórmulas para calcular por cada 100 miligramos de glucosa que sube, se debe compensar la pérdida aparente de sodio, ¿no? Entonces, dentro de los estudios también está chequear la osmolaridad sérica. Y para medir, para calcular la osmolaridad necesitamos glucosa, urea, sodio, potasio. Hay que tener unas precauciones añadidas. En este ciclo de potasio bajo, magnesio bajo, estos potasio bajo y magnesio bajo hacen que se libere en forma potencial la hormona antidiurética. Y en este contexto, el uso de diuréticos podría dar mayor hipercalemia y mayor hipomagnesemia y por lo tanto mayor liberación de hormona antidiurética y mantenerse en un ciclo del cual no se puede salir si es que no corregimos potasio y magnesio. Entonces es muy importante también medir electrolitos como el potasio y el magnesio. Y la medición de la osmolaridad urinaria es muy importante. Generalmente la osmolaridad urinaria está en menos de 100 miliosmoles por kilogramo de agua. Debería ser menos de 100. A no ser que esté suprimida la hormona antidiurética, como en el caso de la polidipsia psicógena, ¿no? Hay un estado psicológico en el cual el paciente tiene una manía de tomar agua, la polidipsia psicogénica, se hace el diagnóstico cuando el paciente toma más de 20 litros de agua al día. ¿Sí? Y la medición de sodio urinario es muy importante, ¿no? Las pérdidas no renales como diarrea, vómito por el sudor, quemaduras, obstrucción intestinal, pancreatitis, se presenta con un sodio urinario menor a 20 milimoles por litro. Esto significa que el riñón
está ahorrando sodio. Llega sodio a su sistema y no lo elimina, lo concentra, porque la fisiología del sodio está normal. Por lo tanto, hay una eliminación extrarrenal. Pero si el sodio es el que contribuye a la hiponatremia, es una pérdida renal. En este caso, se puede hacer el diagnóstico de secreción inadecuada de hormona antidiurética, CIFAD, ¿no? En donde el sodio urinario está en más de 40 milimoles por litro. Sin embargo, hay que tener una precaución, que se debe excluir que un paciente estaba voluntariamente evitando la ingesta de sodio. Y el uso de diuréticos podría confundir el sodio y el potasio y el magnesio urinario, porque el diurético tiene un efecto directo en la eliminación de sodio, potasio y magnesio. Dentro de los estudios también está la TSH. En el hipotiroidismo, los valores generalmente están más de 4,5 microgramos por mililitro, ¿no? Y uno de los estudios para el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal es el estudio de cortisol a las 9 de la mañana. ¿Por qué a las 9 de la mañana? Porque el cortisol tiene un ritmo circadiano, ¿no? Es una hormona que está comandada por el reloj biológico natural. En la mañana, 6 de la mañana empieza su liberación, 7 de la mañana, 8 de la mañana, y el pico máximo lo hace entre las 8 y las 9 de la mañana, ¿no? Es un sistema biológico de supervivencia que está inmiscuido varios factores, desde la exposición solar hasta la actividad, ¿no? Hablamos de insuficiencia de hipocortisolismo cuando la medición a las 9 de la mañana es menor a 4 microgramos por decilitro, ¿no? Cuando está por debajo del nivel básico que debería tener un paciente a las 9 de la mañana. Entonces, si el paciente tiene un cortisol muy bajo a esta hora, estamos ya ante un diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Y así se hace el diagnóstico, ¿no? Se le hace el pedido y ante la sospecha de una enfermedad de Addison, se pide cortisol a las 9 de la mañana. Esta es la glándula suprarrenal. Ustedes ven que tienen una zona externa, la zona glomerulosa. Es una zona en la cual en el exterior se forman los mineralocorticoides, la aldosterona y la corticosterona. Estos son lo que regula la presión arterial. Tenemos una zona fasciculada. En esta zona fasciculada se produce el cortisol, los glucocorticoides, ¿sí? Una zona más interna, pero no medular, es la eh, zona reticular, en la cual se producen los andrógenos, los estrógenos, la testosterona, y finalmente está la médula, ¿no? En donde se producen las catecolaminas, epinefrina y norepinefrina, ¿ya? En la insuficiencia suprarrenal en Addison, generalmente hay déficit de cortisol y déficit de andrógenos, déficit de mineralocorticoides, ¿no? Este tres tipos de déficits, ¿no? Hay un déficit de la zona glomerulosa, fascicular y reticular, ¿no? Generalmente el déficit medular es menor, epinefrina y norepinefrina, pero el mayor déficit es de mineralocorticoides, glucocorticoides y
andrógenos. Generalmente no se mide de todas las hormonas, sino del cortisol por el ritmo circadiano que tiene esta hormona. La enfermedad de Addison se presenta con vitiligo y una hiperpigmentación de la piel. Hay una caída del sodio por la falta de mineralocorticoides. El potasio suele estar alto, hipovolemia, hipotensión arterial, y dentro de la historia clínica hay una historia de falta de energía, pérdida de peso, dolor muscular, artralgias, fiebre, anemia, linfocitosis, eosinofilia, hipoglucemia. En mujeres, el déficit de andrógenos puede dar pérdida de vello axilar, de vello púbico, pérdida de líbido, piel seca, prurito. Puede haber episodios de crisis addisoniana que se presentan de forma súbita, hipotensión, hipovolemia sobre todo, e hipercalemia. Y en la enfermedad de Addison está la adenocorticotropo-hormona elevada. Hay una enfermedad de Addison secundaria, que es menos frecuente, pero la enfermedad de Addison es una causa importante de hiponatremia. ¿Cómo hacer el diagnóstico de secreción inadecuada de hormona antidiurética? Disminución de sodio en pacientes que no toman diuréticos, euvolemia, no hay edemas, el TSH y el cortisol es normal, se ha descartado la enfermedad de Addison, hipotiroidismo. La osmolaridad urinaria siempre está a más de 100, esto es lo que le diferencia de una polidipsia psicogénica. Frecuentemente está a más de 300, un sodio urinario está a más de 20, y esto es importante, el ácido úrico muy bajo, ¿no? Por debajo del valor normal. ¿Cuál es el tratamiento de la hiponatremia? En todos los casos hay que identificar a las personas que tienen riesgo neurológico. ¿Quiénes son estos pacientes? Los que desarrollan hiponatremia aguda en menos de 48 horas, los que se presentan con hiponatremia inducida por tiazidas, mujeres premenopáusicas que toman estrógenos, porque el estrógeno aumenta la respuesta a la hormona antidiurética, y los pacientes que tienen desnutrición o alcoholismo son los pacientes que tienen riesgo de desarrollar encefalopatía. El tratamiento con hiponatremia asintomática es simplemente solución salina en hiponatremia hipovolémica. No hay 3 tipos de hiponatremia, por lo tanto hay 3 tipos de tratamiento. La hiponatremia hipovolémica se trata con volumen. Solución salina, 1 a 3 mililitros por kilo por hora, ¿no? Si el paciente pesa 60 kilos, sería 180 mililitros de solución salina por hora para tratar de corregir el volumen, ¿no? Además, siempre hay que chequear el potasio y corregirlo agregando 20 a 40 equivalentes de potasio por cada litro de solución salina 0,9%. La hiponatremia euvolémica, esta se da en el contexto de CIHAD, ¿no? Secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y es muy frecuente en pacientes hospitalizados y en pacientes geriátricos. Habitualmente, ese es el contexto del tratamiento de la hiponatremia sintomática, ¿no? Aquí tenemos 3 niveles de tratamiento. El primero, restricción de agua a 800 mililitros al día en la alimentación.
El segundo, el uso de sal en tabletas. Actualmente se dispone de tabletas de sodio. Cada tabletita tiene 10 minimoles. La prescripción son entre 4 a 8 tabletas, con el objetivo de que el paciente ingiera sal, ingiera poco líquido y adicionalmente furosemida, lo que va a determinar un aclaramiento, una depuración de agua libre. Por lo tanto, elimina más agua que sodio y el nivel de sodio empieza a subir, ¿no? El tratamiento de la secreción inadecuada de hormona antidiurética. Un segundo nivel es el uso de este antibiótico. Es la demeclociclina. Es una tetraciclina que produce el valor de hasta 800 mililitros de agua al día, ¿no? La demeclociclina es un antibiótico, ¿no? Que se utiliza cada 6 horas. Produce claros efectos de liberación de la hormona antidiurética. Produce diabetes nefrogénica, diabetes insípida nefrogénica, ¿no? A nivel renal, diabetes insípida. Entonces es lo contrario de la hormona antidiurética, la diabetes insípida. Y por lo tanto se puede corregir. Aquí un poco limitado la demeclociquina, la dosis es de 350 a 300 miligramos cada 6 horas, es debido a que es un antibiótico, produce una disbacteriosis gastrointestinal, produciendo náusea, vómito y diarrea. Entonces a veces el paciente no tolera la demeclociclina, ¿no? Se puede utilizar urea, tabletas de urea, en ese caso, y últimamente es un nivel ya más avanzado de tratamiento, el uso de tolvaptan. Es un medicamento que tiene efectos contrarios a la secreción inadecuada de hormona antidiurética, controlando el sodio en condiciones de euvolemia, ¿no? Pero a nivel general se utiliza sal, restricción de líquidos y furosemida. No diría, ¿por qué dar furosemida teniendo hiponatremia? Porque produce más eliminación de agua libre que de sodio. La hiponatremia hipervolémica también es un tratamiento más conservador, restricción de agua hasta 800 mililitros en un día y el uso de furosemida con el objetivo de eliminar el agua libre sin sodio, ¿no? A eso se refiere el agua libre. Un tratamiento especial es la hiponatremia con encefalopatía, potencialmente letal, en donde sí se debe administrar sodio en no más de 8 mililitros minimoles en 24 horas, ¿no? Añadiendo furosemida para prevenir la sobrecarga de líquidos, 20 miligramos cada 8 horas. Aquí, ¿cómo vamos a calcular el déficit de sodio? Utilizamos la fórmula agua corporal total multiplicado por 140 menos el sodio actual. 140 menos el sodio actual. Y vamos a hacer un ejemplo. Utilizamos el Soletrol Na. Cada botellita de cloruro de sodio tiene 34.52 mil equivalentes de sodio. Por ejemplo, es un paciente de 53 años cuyo sodio sérico está en 111 y se tiene 70 kilos. ¿Sí? Primero, el agua corporal total es 70 por 0.6, ¿no es cierto? Y vamos a corregir no más de 8.000 equivalentes por día. Esto es lo que vamos a sumar de sodio en un día. Por lo tanto,
multiplicamos 0,6 por 70 y por 8. Es la cantidad de sodio que le falta al paciente en un día. 336 minimoles por día. Una solución salina, un suerito, da 154 minimoles de sodio. Por lo tanto, si yo necesito 336 y le pusiera solo un suero de solución salina al 0,9 y me falta 182 minimoles, ¿no? Esto es lo que yo voy a dar en ampollas. Cada ampolla tiene 34 mil equivalentes o minimoles. Si yo divido 182 para 34, que es lo que tiene cada ampolla, a esta solución le tengo que añadir 5 ampollas de solución. Entonces la prescripción finalmente sería 1 litro de solución salina más 5 ampollas de solutrol sodio. Esto se divide en 1000 para 24, le sale 41 mililitros por hora intravenosa. Esta sería la indicación para pacientes con hiponatremia con encefalopatía. Generalmente este tratamiento es hospitalario, con mediciones de sodio cada 4 horas y con chequeo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque la resustitución de sodio en una forma muy rápida produce una enfermedad desmielinizante osmótica llamada mielinólisis pontina central, que produce un mutismo asinético, una disfunción córtico-espinal y tienen riesgo de fallecer los pacientes. Una lesión del puente, una desmielinización del puente que produce una paraparesia con mutismo asinético. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Hasta mielinólisis continua central hay una pequeña evaluación que es parte de la evaluación de clases. Es sobre 5 puntitos que va a ser la próxima clase. Vamos a tomar unos 10 minutos para tomarles el examen utilizando el virtual, ¿no es cierto? Son preguntas de opción múltiple para la evaluación. Muy bien, bienvenidos a todos ustedes. Mañana yo les espero a los compañeros de práctica por este mismo canal a las 8:30 de la mañana, de 8:30 a 9:30, para las prácticas al grupo que le corresponde. Mañana vamos a conversar un poco de cómo van a ser las prácticas y establecer cuáles son los lineamientos de prácticas. Muchas gracias a todos. Ha sido una clase muy interesante y nos vemos de aquí la próxima semana. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao. Gracias, doctor. A ver, dice, ¿en cuánto tiempo se revisa si la solución salina restauró correctamente la volemia? Emanuel, ¿todavía estás aquí? Sí, doctor, buenas noches. Ya. O sea, la solución de sodio es para 24 horas, ¿no? Claro. Nunca se debe subir más de 8 miliequivalentes en 24 horas por la lesión grave que podría presentar. ¿En qué tiempo se revisa? En 24 horas. Pero tú a las 4 horas ya debes hacer un chequeo de sodio, porque el sodio no debe incrementar rápidamente. Entonces, este es en el caso de la encefalopatía, una hiponatremia con encefalopatía, ¿no? 24 horas es el tiempo en el cual se debe restaurar la volemia, dice. A ver, ¿me estás hablando de hiponatremia hipovolémica con la pregunta? Sí, doctor. Ya. Ese tiempo, el tiempo de restauración de la volemia debe ser lo más
pronto se pueda restaurar, ¿no? Por ejemplo, un paciente sangra, tú debes restaurar rápidamente la volemia en las primeras 4 horas. Ese es el tiempo que tú tienes antes que haga una falla renal aguda. Tienes 4 horas para hacer este tratamiento. Doctor, y en caso que exista después una hipernatremia, se cambia y aún no se restaura la hipovolemia, se cambia a dextrosa. Dextrosa, sí. Ya vamos a ver la causa de hipernatremia, porque la primera causa de hipernatremia es el tratamiento con soluciones parenterales, ¿no? Te vas al otro lado. Eso es por falta de revisión. Por eso hay que estar chequeando el sodio. Y si te pasas al otro lado, obviamente hay que hacer el tratamiento de hipernatremia, es lo contrario. Es dextrosa en agua. Eso vamos a ver en la próxima clase. Listo, doctor, muchas gracias. ¿Ya? Muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego. Disculpe, doctor. Pasen bien.